Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y te voy a mostrar rápidamente cómo agregar ChatGPT a tu Office, ya sea a Word, a Excel o a PowerPoint, de manera rápida, súper fácil y sin costo. Por lo menos hasta hoy que estoy haciendo el video, la opción es libre. Te muestro cómo. Estando en cualquier aplicación, ya sea Word, Excel o PowerPoint, te vas a ir al menú Insertar y vas a ir a la opción de complementos, obtener complementos. Yo lo voy a hacer desde Excel. Voy a acceder a la tienda y aquí le voy a decir que quiero buscar complementos de inteligencia artificial. Vamos a usar Autopilot, que es gratis, y lo vamos a agregar. Una vez que lo agregues, va a aparecer entre tus complementos. Lo seleccionas y le dices agregar. Va a aparecer en el menú inicio de Excel. También en Word, dentro del menú insertar, mis complementos también ya lo vas a tener activo, y al seleccionarlo y agregarlo lo vas a poder visualizar dentro de tu menú inicio. Asimismo, en PowerPoint, insertar mis complementos y ya aparecerá aquí instalado, por lo que lo podrás ver también en tu barra de inicio. Así que este complemento va a instalar y te va a conectar ChatGPT 3.5 a tu Office. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar con PowerPoint. Voy a hacer un clic aquí. Se va a abrir un panel en el lado derecho. Me dice que estamos usando una versión gratis de Ghostwriter Autopilot y que use el modelo de GPT-3. Si quiero utilizar un modelo de inteligencia artificial más complejo, podría hacer un pago. Así que por el momento el creador dice que es gratis. Hay unos links que te llevan a unas explicaciones o ejemplos o información del autor. Y acá abajo puedes hacer el prompt o el requerimiento. Entonces yo acá abajo le voy a decir que actúe como un experto en comercio electrónico y que me cree una estructura para una presentación acerca de los tipos de comercio electrónico, con un título y al menos 10 diapositivas. Hacemos un clic aquí. Vemos que la IA está procesando y nos acaba de crear las diapositivas con el contenido. Así que lo que ya me tocaría simplemente hacer, coger, qué sé yo, uno de los diseños típicos de PowerPoint e ir agregando el contenido. Vamos ahora a probar en Word. Asimismo voy a abrir el asistente y, por ejemplo, aquí tengo una actividad, unas preguntas sobre una clase con mis estudiantes de comercio electrónico, y voy a resolver las preguntas que le propuse para una actividad en la clase. Así que voy a copiar las 3 preguntas, nos vamos a ir a Word y aquí voy a decir que actúe como un experto en comercio electrónico y me responda las siguientes preguntas. Se las voy a pegar aquí y le voy a dar un clic en enviar. Así que aquí tenemos las preguntas que le acabo de proporcionar. Esperamos unos segundos. Ya tenemos acá. Tenemos este botón para insertar el texto al documento y ya nos lo acaba de agregar aquí. Hacemos un pequeño ajuste y ya tenemos el texto creado directamente. Y podríamos seguir haciendo más preguntas para ir complementando, agregando o lo que tú ya sabes hacer con ChatGPT. Y ahora vamos a ver cómo funciona en Excel. En Excel asimismo pues ya lo activamos. Asimismo con la opción de complementos pues lo tenemos ahí. Abrimos nuestro complemento y podríamos hacerle cualquier pregunta. Por ejemplo, yo tengo esta lista que estaba tomando la asistencia a mis estudiantes, donde cada A es una asistencia. Entonces yo le voy a preguntar aquí al asistente, a ChatGPT, le voy a preguntar qué fórmula podría utilizar para sumar todas las A del rango que va desde la C2 a la G3. Le voy a poner que actúe como un experto en Excel y que me cree una función para contar cuántas letras tiene cada celda en el rango de celdas entre la C2 a la G2, porque yo lo que necesito es que me cuente exactamente la cantidad de letras A que hay, porque cada A es una asistencia. Y en pocos segundos nos va a dar esto, que realmente no existe una función que pueda hacer directamente eso.
Lo que él me está sugiriendo es que me cree me acaba de crear una función exclusivamente para mí, para que haga eso. Vamos a ver si esto funciona. Voy a copiar la función, voy a activar el editor de código. Aquí te está diciendo todo lo que tienes que hacer. Si no sabes nada de programación, pues aquí te va a decir todo. Te dice que presiones al F11 para abrir el editor, que vayas a insertar nuevo módulo y pegues el código que él generó de una nueva función llamada contar letras A. Entonces ahora dice que el siguiente paso pues es utilizar la nueva función que él acaba de crear, contar letras A. Voy a copiar esa función aquí y voilà, funcionó. Solamente me va a contar cuántas letras A hay. Aquí le voy a poner 3 faltas y no me está contando, solamente me está contando las letras A, como podemos ver. Buenísimo, buenísimo. Está totalmente probado tanto en Excel, en Word como en PowerPoint. Así que para quienes no tenemos suscripción en Office 365, que ya trae Copilot y una nueva inteligencia artificial, pues puedes usar Autopilot, que me parece genial esta extensión. Pruébala, coméntame qué tal te pareció, te funcionó, la pudiste instalar, te pareció interesante. Compártenos aquí en los comentarios. Si te gustó el video, déjame un like y no te olvides seguirnos, que siempre estamos publicando. A veces me pierdo porque estoy en otras actividades profesionales, en la universidad, dando las clases, escribiendo y haciendo un poco de todo, pues, y la verdad siempre falta un poco de tiempo, pero trato de no abandonar el canal, así que no te descuides, que siempre estamos publicando cosas nuevas. Gracias por estar aquí, gracias por ver el canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.